Listo. Entonces, muchachos, es un placer verlos en esta penúltima ocasión que nos corresponde a nuestro curso English Does Work Level 4. Y la sesión de hoy, junto con la sesión que tendremos el día de mañana, misma hora, mismo canal, tiene por objetivo revisar la última actividad que nos queda de nuestro curso, que es la video presentación anécdota. ¿Listo? Para esto vamos a revisar la guía de aprendizaje. Y la guía de aprendizaje nos dice, bueno, en el año 2020 ocurrieron eventos que acarrearon muchos cambios en las esferas de nuestra vida, puntos suspensivos. Ergo, en relación con la temática estudiada en el componente formativo Things I Was Doing Before, ahorita miramos ese componente formativo, realice una presentación en inglés con un video corto, como todos los cursos de English Does Work que hemos hecho con anterioridad, ¿no? Vamos a hacer un video corto con cámara web con el fin de identificar y decir de forma, describir de forma oral cómo eran sus rutinas laborales y sociales antes de marzo de 2020. Es decir, vamos a mencionar qué estaba pasando en 2019, 18, ¿cierto? Justo previo a pandemia, ¿cierto? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué llevábamos a cabo? Y esto lo vamos a contrastar con lo que sucedió efectivamente en medio del distanciamiento social, 2020, 2021 aproximadamente, y tal vez me inclinaría a decir inclusive 2022, ¿no? Así que vamos a mencionar qué hacíamos durante la época del distanciamiento social, qué no pudo seguir realizando, y para esto vamos a utilizar el pasado progresivo. ¿Por qué el pasado progresivo? Porque vamos a decir, solía ver televisión, estaba jugando fútbol, estaba, no sé, aprendiendo a montar bicicleta, ¿cierto? Ese tipo de acciones normalmente las utilizamos con pasado progresivo y ahorita miramos el por qué. Porque esta sesión junto con la sesión que veremos mañana, está enfocada a revisar el pasado progresivo para desarrollar evidentemente esta cuarta evidencia y luego hacer el paralelo entre pasado progresivo y pasado simple. Pasado simple lo hemos estado estudiando durante varias sesiones, ¿cierto? Sobre todo las primeras cuatro, sobre todo. Pero ahora vamos a meternos con el complemento del pasado, el pasado progresivo o continuo que también le decimos, ¿no? Bueno, sigamos con lo que nos dice la guía de aprendizaje. Para la elaboración de la videopresentación con la cámara web, tenga en cuenta la redacción de un guión o texto que puede ser expuesto a través de herramientas como PowerPoint, Prezi, Emails, etcétera, en la que se dispongan de diapositivas con soportes gráficos. ¿Qué significa esto? Pues que tengan fotoicos, dibujitos, esquemas, etcétera, ¿cierto? Ahora, algo que yo normalmente he visto en evidencias, no solamente en el nivel 4, sino en nivel 3, en el nivel 5, en el nivel 2, en el nivel 9, es en todos los niveles que he tenido la fortuna de, digamos, de instruir, ¿sí? Es que la fácil es que usted tenga el video, ¿cierto? Y lea el mismo texto que usted pone en las diapositivas. Entonces, si en las diapositivas dice, I was studying English, pues usted lee precisamente ese mismo texto, ¿cierto? Por facilidad y por sencillez, pero ya depende de usted si quiere también improvisar, ¿sí? Bueno, ¿qué más nos dice? Tenga en cuenta que los textos que use en las diapositivas deben ser un apoyo para denotar buena pronunciación y su aprendizaje inicial sobre las temáticas del curso. Aquí hago un paréntesis adicional. Me pasó en niveles previos que tuve en meses pasados, no en este nivel, pero sí en grupos un poquito más iniciales, por decirlo así, nivel 1, nivel 2. Y es que en alguna ocasión uno que otro aprendiz tomaba las grabaciones, es decir, se hacía una grabación, pero desde una versión robótica, y eso es bastante evidente que uno se da cuenta, ¿cierto? O con inteligencia artificial o con, ¿cómo se llama esto? O bueno, con alguna herramienta tecnológica. Y bueno, la cosa es que el objetivo no es para que una herramienta tecnológica lea nuestra participación, sino que nosotros nos arriesguemos a pronunciarlo independientemente de los errores que tengamos, porque esto nos va a dar confianza y eso va a permitir que nosotros fortalezcamos nuestras capacidades. ¿Listo? Evidentemente, pues hay habrán personas que tengan más aspectos por mejorar que otros, pero la idea es empezar, ¿sí? Porque si no empezamos, pues nos queda medio difícil. La invitación, pues, es a que usted efectivamente no utilice ninguna herramienta tecnológica al momento de leer, ¿sí? Porque esto le va a ayudar a usted. Digo porque me ha pasado en cursos diferentes, ¿no?
Ya hace mucho tiempo, pero no está de más mencionarlo. Bien, ¿qué más nos dice la guía de aprendizaje? Para grabar la videopresentación, deberá encender su cámara web y simultáneamente presentar la pantalla con las diapositivas creadas. ¿Listo? Esto es algo que usted ya ha hecho con cursos anteriores y este no es su primer nivel. Es decir, si usted ya viene haciendo el nivel 1, 2, 3 con anterioridad, pues usted sabe que este tipo de esquemas, este tipo de estructura, se repite para todas las evidencias que tenemos acá, ¿no? Bueno, finalmente, la guía de aprendizaje nos dice, bueno, haremos una presentación en donde hagamos un recuento de qué actividades llevaba a cabo antes y que durante el distanciamiento social no pudo seguir realizando. Dicha presentación debe responder preguntas como las que se vienen a continuación. What were you doing before March 2020? What projects were you working on? What activities were you doing? What were you studying? Where were you working? If you were working, of course. What sports were you playing? And who were you spending your free time with? What were you doing for fun? Como usted nota, son preguntas en pasado, pero no cualquier pasado, pasado progresivo. Y ahorita miramos el por qué estudiamos el pasado progresivo. ¿Listo? Así que nuestra actividad está tendiente, nuestro video tiene el objetivo de que nosotros respondamos estas preguntas. Prácticamente es esto, ¿sí? Y lo mismo que se nos piden siempre los videos, la actividad número 4, que tengamos unas diapositivas y que esta duración del video esté en un rango de entre 2 y 5 minutos, lo que siempre hacemos en los diferentes cursos. ¿Listo? Habiendo mencionado lo que nos plantea la guía de aprendizaje, pues miremos el componente formativo, que es lo que nos plantea también la guía de aprendizaje. Una vez estamos en nuestro curso, nos vamos a nuestro nivel 4 en este caso, ¿cierto? Y la guía de aprendizaje nos dice, revise el componente formativo que se llama, vamos a hacerlo un poquito para atrás, Things I was doing before. Listo. Cuando nos entramos ahí en nuestro curso, nivel 4, el componente formativo se llama Things I Was Doing Before. Este es el que nos va a servir para desarrollar nuestra video presentación. Ya lo habíamos revisado antes, pero no está de más que le echemos una ojita nuevamente, ¿no? Le damos a abrir el recurso educativo y cuando estamos en el recurso educativo, aquí las temáticas que vamos a estudiar son pasado progresivo, adverbios de tiempo, reported speech y let's talk about the work and social routines, ¿sí? Esta es prácticamente la temática, el tipo de temáticas que vamos a estudiar. Yo me voy a enfocar en el pasado progresivo, en esta sesión y en la próxima, ¿vale? Los otros componentes formativos, pues usted tendrá mayor facilidad de revisarlos en la página de Sayuna, ¿listo? Una vez hayamos estudiado los componentes formativos y hayamos desarrollado nuestra actividad en función de los lineamientos de la guía de aprendizaje, vamos a subir nuestra actividad a través del link que se llama video presentación anécdota. Recuerde que vamos a hacer un paralelo prácticamente entre lo que pasó en 2020 en el distanciamiento social y lo que estaba pasando anteriormente. Lo vamos a subir por acá en el botoncito verdecito que ya le digo cuál es. Un segundito. En el botoncito verde que se llama agregar entrega. Y recordarles que cuando ya yo he revisado la actividad, ¿cierto? Recuerda que son 48 horas dentro de los días hábiles, festivos, sábados y domingos no cuentan. Usted podrá revisar su calificación aquí precisamente en el botoncito que se llama calificaciones, que está a mano izquierda de la plataforma, dentro del panel de navegación. Si usted encuentra una A, implicará que su actividad está aprobada. Si usted encuentra una D, significará que su actividad deberá retomarse, realizarse nuevamente, porque habrán algunas dificultades o cositas que se pueden mejorar, ¿cierto? Y finalmente, recordarles que el plazo de entrega de esta actividad, de esta videopresentación, junto con las inmediatamente anteriores, el examen de conocimientos, el foro personaje histórico y la línea de tiempo, las 4 actividades
tienen un límite de entrega hasta el 14 de este mes. Es decir, tenemos 8 días a partir de hoy, ¿sí? Entonces, estas 4 actividades son las que vamos a desarrollar en este tiempito que tenemos, que nos queda, ¿listo? Recordarles también una última cosita. Una vez estamos en nuestro curso, si nos vamos a la pestaña que se llama grabaciones, sesiones en línea, aquí vamos a encontrar los resúmenes de nuestras sesiones, ¿sí? El video de nuestras sesiones, el video en YouTube, el link del video en YouTube más exactamente, y recordarles que está también el documento Bolsa Corporativa, oferta Bolsa Corporativa, y que si usted pues ha estado atento, le ha gustado la manera como nosotros estamos trabajando con la Regional Quindío, pues la invitación es a que usted siga realizando los cursos con nosotros. Tenemos 9 niveles disponibles en nuestra regional. Y para que usted se pueda inscribir, pues usted descarga este documento que dice 2025, está en todas las grabaciones, en todas las sesiones. Una vez haya descargado este documento, ¿sí? Ahí están todos los links para ingreso e inscripción a todos los niveles que tenemos disponibles durante la oferta 2025. Luego se dirigiría al botoncito que dice Google, que se lo voy a compartir aquí en el chat también para que usted, pues, en cualquier ratico también se inscriba. Ya le pongo el link aquí en el chat. Ese es para el nivel 5, ¿no? Porque entendemos que usted este curso, pues, lo va a aprobar, ¿sí? Esperamos que sí. Lo más probable es que sí, o por lo menos en función de que, pues, nuestra experiencia es que las personas que asisten a formaciones o revisan las grabaciones son las más propensas a aprobar el curso, por eso se lo digo a usted, ¿sí? No son las únicas, obviamente. Luego le damos a inscripción, nos va a decir que ingresemos un código. Ese código es el que nos plantea aquí, 2181631 en este caso. Le decimos que estamos vinculados a Cena, si no, no podremos estar aquí en esta presentación precisamente. Le damos siguiente. Le ingresamos nuestros datos personales, es decir, nuestro número de cédula y nuestra contraseña de Cena Sofía. Luego le damos confirmar inscripción y seguimos los pasos. Listo, ahí ya le va a decir al correo jimenaandrade@gmail.com o el correo que usted tenga. Le va a decir, listo, usted ya está preinscrito al nivel 5. Listo, ya estamos a puertas, muy cerca de abrir el próximo nivel porque ya nuestras fichas que tenemos en este momento las estamos cerrando, por lo tanto, pues entre más rápido usted se inscriba, pues más velocidad tendrá usted para que se le asigne un instructor. Bien, habiendo dicho esto, pues ya no necesitamos más Sayuna, ya hemos revisado por dónde es que funcionan las cositas. Metámonos con nuestra temática. Ya dijimos la guía de aprendizaje, qué es lo que nos plantea para desarrollar nuestra actividad, y también ya mencionamos que tenemos hasta el 14 para entregar todas las tareas de nuestro curso. ¿Listo? Recordando que son la línea de tiempo, el foro, el examen y la videopresentación. Bueno, metámonos entonces con el pasado progresivo, porque la guía de aprendizaje nos dice necesitamos estudiar el pasado progresivo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Antes de responder a la pregunta del por qué estudiamos el pasado progresivo, que también se conoce como pasado continuo, porque son la misma cosa, necesitamos entender algo adicional. Necesitamos entender la diferencia entre un verbo dinámico, que también se conoce como de acción, que también se conoce como de movimiento, porque es la misma cosa, y su contraparte, un verbo estático o de quietud, que también se le conoce. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de verbos? Porque usted hace tiempito conmigo dijo, pues yo le mencionaba, hay verbos regulares e irregulares. Y sí, existen, claro que sí. Pero esa no es la única diferencia entre verbos. Hay otras diferencias, otras maneras de categorizarlos. Esta es otra. Esta es otra manera de categorizar nuestros verbos. Verbos estáticos y verbos dinámicos. Excuse me, guys. Empecemos con los verbos estáticos.
perdón, los verbos dinámicos, también conocidos como verbos de acción, también conocidos como verbos de movimiento. Pues basado en su nombre, pues es evidente entender cómo funcionan, ¿no? Porque efectivamente estos verbos implican movimiento. Movimiento físico, que es bastante obvio, ¿cierto? Pero también movimiento mental. Eso ya no es tan obvio, porque una persona que esté pensando, planeando, imaginando, creando cualquier cosa que esté realizándose en su cabeza, esa es una actividad de movimiento. Evidentemente, pues esas actividades de movimiento se desarrollarán por personas, por animales, por objetos. Cuando, por ejemplo, lanzamos una piedra, la piedra está volando, perfectamente válido, ¿no? No por sí sola lo está haciendo, pero pues sí lo hace porque nosotros la pateamos, la tiramos, la lanzamos, ¿sí? Ejemplos de ellos, de estos verbos son running, thinking o seeing. Son verbos que generan movimiento, ¿sí? En su contraparte están los verbos estáticos o de quietud. Así que ya tenemos algo de coherencia, ¿cierto? Si uno genera movimiento, pues lo contrario al movimiento es la quietud, ¿sí? Los verbos de quietud, pues, están relacionados con actividades pues, con la situación de existencia, como el ser, estar, el parecer y el conocer, ¿sí? Más exactamente, si le quiero poner un poquito más de detalle, tiene que ver con pensamientos, opiniones, sentimientos, emociones, los sentidos de los 5 sentidos, ¿no? Las percepciones, las posiciones y las medidas. Porque este tipo de situaciones, este tipo de cosas, o prácticamente es como si fuese un interruptor de encendido y apagado. O sí o no, ¿sí? Porque es o está quieto o no está quieto, ¿sí? O está aquí o está allá. No se pueden, no puede tener una versión de varias veces al mismo tiempo, en todos lados. En este caso, por ejemplo, el verbo estar es un verbo de quietud, ¿sí? Porque o estoy en mi casa o no estoy en mi casa. O estamos alegres o no estamos alegres. O somos adultos o no somos adultos, prácticamente, ¿sí? Es una versión de sí o no, indirectamente. Es un verbo de quietud. Por eso, no podemos decir I was being stressed. Estaba estando estresado. Hmm. Hasta en español suena muy raro, ¿cierto? Suena muy incoherente. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos verbos estáticos? Bueno, como no son compatibles, porque no son compatibles los verbos estáticos con ningún tiempo continuo, los vamos a meter, los vamos a utilizar, los vamos a incluir, los vamos a mencionar con el primo más cercano, con los tiempos simples. Por eso decimos I was stressed. Estaba estresado ayer. Y tiene mucho sentido, hasta en español, ¿cierto? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ningún verbo estático es compatible con ningún tiempo continuo, independientemente de si es presente continuo, pasado continuo, futuro continuo o tiempos perfectos continuos. Presente perfecto continuo, por ejemplo, ningún verbo estático es compatible. Por eso necesitamos entender la diferencia entre un verbo estático y un verbo dinámico. Vamos con otro. Por ejemplo, el verbo conocer. Prácticamente es una versión, sí conozco la respuesta o no conozco la respuesta. Sí conozco a Mariana, no conozco a Mariana. Sí conocemos cómo llegar al centro de la nueva ciudad a la que estamos visitando o no conocemos cómo hacerlo. ¿Sí? No podemos decir estoy conociendo en estos casos que le di. ¿Sí? No estoy conociendo la respuesta. No. O conozco la respuesta, la sé, o no sé la respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo decir after I studied, I was knowing all the answers. Después de que estudié, estuve conociendo, sabiendo las respuestas. Suena raro, ¿cierto? En cambio, si podemos decir after I studied, I knew all the answers. Después de que estudié, conocí, supe todas las respuestas. Tiene mucho sentido, ¿cierto?
Este verbo dinámico se va a modificar, que es el equivalente, se va a modificar aumentando la terminación ing, que es el equivalente a decir ando, endo, yendo, corriendo, saltando, viviendo, escribiendo. No es la única traducción de ing, pero es, digamos, la más sencilla de comprender, la más fácil y la más común, pero no es la única. A ese verbo dinámico, entonces le vamos a modificar, lo vamos a alterar, lo vamos a conjugar, aumentándole la terminación ing. Siempre va a terminar en ing. Sin embargo, no estamos en Disney, lamentablemente, así que en algunas ocasiones, antes de aumentar ing, a veces tenemos que hacer cambios adicionales. Porque sí, efectivamente, le aumentamos ing simplemente en muchos casos, como work, working, y está perfecto. Last week I was working in Medellín. Supongamos que sea cierto. La semana pasada estaba trabajando en Bogotá, Armenia, Medellín, en una ciudad diferente a la suya. Perfecto, está bien. Solamente le aumentamos ing al verbo principal. Pero hay verbos que terminan en e y esa e no suena. En términos de escritura, ahí está. Pero en términos de charlarla, de hablarla, de pronunciar esa palabra, no suena. Por ejemplo, el verbo dance. Dance no es dance. Se escribe dance, pero no es dance, es dance. O por ejemplo, el verbo create, ¿sí? O el verbo make, ¿sí? Ese tipo de verbos no terminan en e, pero esa e no suena. Por lo tanto, la vamos a eliminar. Antes de aumentar ing. Make, making. Segundo caso. Caso número 3. Si nuestro verbo termina en consonante vocal consonante, esta última consonante se va a duplicar. Siempre no. Las excepciones, no vamos a duplicar ni la W, ni la X, ni la Y. ¿Listo? Para todos los demás casos, efectivamente lo aumentamos, la duplicamos. Swim, swimming. Esto es lo mismo que vieron ustedes en presente progresivo, ¿no? Que fue nivel 2, si mal no estoy. Y vamos con el último caso. Cuando tenemos un diptongo recordando que es una unión de dos vocales, una al ladito de la otra, pero no cualquier diptongo en este caso, sino el diptongo IE. Esa IE la vamos a modificar y la vamos a cambiar por Y. Die, dying. Bueno, eso es lo que vamos a hacer con nuestro verbo dinámico, porque necesitamos en tiempo pasado continuo un verbo dinámico, ¿sí? A diferencia de, y por eso necesitamos entender también la diferencia entre un verbo estático y un verbo dinámico. Habiendo dicho esto, vamos con el primer ejercicio del día de hoy, de la noche de hoy, de hecho. Vámonos con un juego de verbos dinámicos y de verbos estáticos. Para este caso, la invitación es a que usted utilice principalmente su sentido común. Si bien se pueden memorizar los verbos, cuáles son los verbos estáticos y cuáles son los verbos dinámicos, y eso sí es posible, la recomendación más bien es a que usted utilice su sentido común y diga, ok, este me parece que es un verbo dinámico porque se genera movimiento, este más bien es un verbo estático porque me parece que pues, es un verbo de quietud, ¿sí? Y pues si bien nuestro sentido común no es perfecto, sí nos puede ser de gran utilidad para responder por lo menos un 85-90% de nuestros casos de manera correcta. El ejercicio está en el chat o si quiere ingresar a través del código QR, el código QR está en pantalla. Lo envió una vez, profe. Ay. Oye, profe. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, No pude, 2, profe. 1. Vamos con las reglas. Somos parte de un equipo. Todos estamos en la misma tripulación. Por lo tanto, si gana uno, ganan todos. Si pierde uno, perdemos todos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escapar del robotcito gigante que nos quiere dominar. Ahora las máquinas están dominando el mundo. Para escapar del robot, debemos responder correctamente a las preguntas que nos aparezcan en pantalla. Y una vez hayamos escapado, vamos a ingresar a un ambiente electrificado y para salvarnos debemos movernos hacia la zona que está subrayadita en verdecito. ¿Listo? Esa es la única zona segura de la habitación electrificada. ¿Listo? Vamos a hacerlo durante 5 minutos, así que good luck. Aplicado dinámica en este caso. Se ve. No hay sino las personas jugando, yo no. Ok. ¿Cómo miro? Chat. Tiene que bordear los obstáculos, José. Suba un poquito, suba, suba, suba y a la derecha. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Eso. Good job. Excelente. Bien, vamos con la ronda número 2, level 2.
Okay, we lost one. And we lost two, sorry. Bien, tenemos que repetir este ejercicio, este nivel, porque no habían muchos participantes. ¿Listo? Es decir, no sobrevivimos Listo. todos. Teacher, one question. O sea, para uno saber cuál es dinámico y estático, ¿es por la acción? Subo un poquito, José, subo un poquito. Eso. Rápido, Victoria, rápido, rápido, rápido. Oh, bueno. Muy bien, no problema. Bien, se nos acabó el tiempo en este específico ejercicio. Y la puntuación es la siguiente. We are jet travelers. La persona que más impulso dio fue Salomé, seguido de José. El líder, la persona que llegó más rápido a la zona segura fue Salomé. Felicitaciones. Y el explorador, quien recorrió más distancia para llegar a la zona segura, fue Salomé. Felicitaciones también. Muy bien. Ya sabemos entonces que es un verbo estático y que es un verbo dinámico. ¿Sí? Esto lo necesitamos precisamente, como lo mencionaba hace un ratico, para entender qué es el pasado continuo. ¿Vale? Hace unos minutos habíamos dicho que según la guía de aprendizaje, el pasado continuo es el que vamos a utilizar para desarrollar nuestra actividad, pero quedamos en la pregunta en el aire y era el por qué. ¿Qué tiene el pasado progresivo de importante o por qué es necesario entenderlo para desarrollar nuestra tarea, ¿cierto? ¿Para qué lo estudiamos? Bueno, el pasado continuo, o también conocido como pasado progresivo, lo vamos a utilizar para mencionar que una actividad que estaba desarrollándose en el pasado, una actividad grandota, ¿sí? Que en este caso esa actividad grandota se menciona en pasado continuo, fue interrumpida por una actividad más chiquita. Esa actividad más chiquita es normalmente mencionada en pasado simple. ¿Por qué le digo normalmente? Porque a veces la situación no es lo que interrumpe más bien la actividad grandota, no es otra actividad, sino un momento en el tiempo, a las 3 de la tarde del día de ayer, por ejemplo, o hace 20 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Esa actividad grandota está siendo interrumpida por otro evento o por un momento de tiempo. Y las dos opciones son posibles, ¿sí? Por eso estudiamos el pasado progresivo. Ejemplo, I was walking to the station when I met John. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La actividad grandota es que yo estaba caminando hacia la estación, me estaba dirigiendo hacia allá para coger el bus, el tren, el Transmilenio, el mío, lo que sea que vaya a coger de transporte público. Listo. Pero esa actividad fue interrumpida porque me encontré con John, un muy buen amigo de infancia, ¿cierto?
y nos fuimos, no sé, a tomar un café o simplemente nos cambiamos números. Pero esa actividad grandota fue interrumpida por otra actividad. Vamos con el otro. At 3 o'clock, they were working. A las 3 en punto, ellos estaban trabajando. Entonces, mire que la actividad grandota, que son de los empleados estaban trabajando, ¿cierto? Los colaboradores, pues que se le dice ahora, estaban haciendo esto en este preciso momento de tiempo, a las 3 en punto. Y es una versión que nos está frenando la actividad, ¿sí? La está interrumpiendo. Primer motivo. Segundo motivo, vamos a utilizar el pasado progresivo para mencionar que 2, 3, 5, 20, 2000 actividades se estaban llevando a cabo de manera paralela en el pasado. Mientras uno estaba haciendo una cosa, otro estaba haciendo otra. Mientras uno estaba viendo televisión, la otra persona estaba jugando fútbol, el otro personaje estaba jugando videojuegos y la otra persona estaba hablando por teléfono. Perfecto. Toda esa serie de actividades se estaban llevando a cabo, obviamente, en el pasado, ¿no? Ejemplo. While Helen was reading, Tim was watching television. Mientras Helen estaba leyendo, Tim en cambio estaba viendo televisión. Vale. Dos actividades en el pasado que se estaban llevando a cabo de manera paralela. ¿Pueden ser más de dos? Sí, perfecto, pero pues ya depende de cuánto quiere usted describir el contexto, ¿no? Ejemplo, when I walked into the office, several people were busily typing. Some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and the customers were waiting to be helped. En una situación aquí, pues estamos diciendo que hay 1, 2, 3, 4 actividades como mínimo que estaban sucediendo. Cuando yo fui a la oficina, muchas personas estaban escribiendo, tipeando pues en el computador, 1. Otros estaban hablando por teléfonos, 2. El jefe estaba gritando acciones por hacer, ¿cierto? Como bueno, lo que tenían que hacer, 3. Y los clientes estaban esperando, 4. 4 actividades de manera paralela. ¿Pudimos haber utilizado más? Sí, pero con 4 era más que suficiente aquí. Motivo número 2. Motivo número 3 por el cual estudiamos pasado progresivo. Lo utilizamos el pasado progresivo cuando queremos mencionar que una actividad se estuvo llevando a cabo, realizando de manera repetida en el pasado, ¿sí? Por un periodo de tiempo intenso, ¿sí? Se dio varias veces en un periodo de tiempo, que puede ser un periodo de tiempo intermedio, largo, corto, perfecto, pero normalmente es un tiempo relativamente corto, normalmente, ¿sí? Pero sí es intenso, ¿sí? Porque nosotros hablamos de esta repetición para hábitos, principalmente hábitos temporales. Un hábito que duró un periodo de tiempo relativamente corto como un mes, una semana, 9 meses, un año, ¿sí? Pues en términos humanos un año es relativamente corto, ¿sí? Ahora, como está llevándose una acción muy repetida, pues que se repite mucho, pues eso lo vamos a enfatizar utilizando adverbios tipo always, constantly y forever. ¿Sí? Haciendo la referencia nuevamente en que esos hábitos duraron un periodo de tiempo en el pasado, fueron temporales, pero que evidentemente ya no suceden, ya no existen el día de hoy. Ejemplo, vamos a suponer cuando pues tenía 9 años, me invento yo que tenía 9 años, mis papás estaban constantemente discutiendo sobre dinero, porque uno había perdido el empleo y pues la otra persona no generaba ingresos suficientes para sostener a la familia. Eso duró, valga la redundancia, durante 9, 10 meses más o menos, ¿sí? Pero pues después uno de ellos ya consiguió el otro trabajo y pues ya se arregló la cosa. Pero mientras estaba sucediendo eso, a cada momento estaban discutiendo.
Entonces, mire que eso fue una situación de un periodo de tiempo relativamente corto, pero muy intenso porque se llevaba a cabo de manera repetida. ¿Vale? Motivo número 3. Vamos por el motivo número 4 por el cual estudiamos pasado progresivo. Utilizamos pasado progresivo también para hacer un énfasis en la duración de una actividad. Cuando queremos decir que algo sucedió en el pasado, pero lo importante no es la actividad per se, o sea, la actividad es importante, evidentemente, sino que es más importante todavía cuánto duró, una hora, 20 minutos, toda la mañana, ¿sí? Una temporada completa. Cuando nos queremos enfocar en la duración de una actividad que se llevó a cabo en el pasado, utilizamos pasado progresivo. Ejemplo, we were working in the garden all day. Estuvimos trabajando en el jardín todo el día. Pudimos haber dicho we worked in the garden y también es válido. Pero ¿qué pasa cuando utilizamos pasado simple? Que nos enfocamos en la acción. ¿Qué pasa cuando utilizamos pasado progresivo? Que nos enfocamos en la duración de esa acción. Esa es la diferencia que lo vamos a ver mañana con más detalle, ¿vale? Motivo 4. Y motivo 5, vamos a utilizar pasado progresivo con la palabra wonder para hacer una solicitud muy cortés, algo así como el equivalente a decir en español, me preguntaba, ¿sí? O nos preguntábamos. Nos preguntábamos que si podrías ayudarme, prestarme dinero, si podrías ayudarme a hacerme tareas, si podrías llevarme al concierto esta noche porque mi carro se dañó, etcétera, etcétera, etcétera. Ese I was wondering, we were wondering, she was wondering, etcétera, 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 sirve para precisamente hacer ese tipo de preguntas. Una pregunta muy cortés, sumamente cortés. Recapitulemos rápidamente. Utilizamos pasado progresivo por 5 motivos. 1. Porque hay una actividad en el pasado grandota que es interrumpida por otra actividad un poquito más chiquita también en el pasado. 1. 2. Utilizamos pasado progresivo para mencionar que hubo más bien una serie de actividades que se llevaron de manera paralela en el pasado. Se llevaron a cabo de manera paralela en el pasado. 2. 3. Vamos a utilizar pasado progresivo para mencionar que una actividad duró un periodo de tiempo corto, entre corto e intermedio en el pasado, sobre todo un hábito que es un hábito temporal, pero que se dio de manera intensa en ese corto periodo de tiempo, ¿sí? Cuarto, vamos a utilizar pasado progresivo para enfatizar la duración de una actividad que se llevó a cabo en el pasado, evidentemente. Y 5, vamos a utilizar pasado progresivo con la palabra wonder para hacer una solicitud bastante cortés. ¿Sí? Por eso es que estudiamos el pasado progresivo. Y en función de nuestra tarea, de nuestra actividad, pues nos enfocaríamos principalmente, creería yo, en mencionar actividades paralelas o actividades más exactamente, repetición de actividades, porque mientras estuvimos aislados, mientras estuvimos sin la posibilidad de salir de nuestra casa, nosotros estábamos haciendo actividades que se estaban llevando de manera repetida, pero esas actividades eran temporales, ¿no? Entonces, mientras estuvimos confinados, esa era la palabra que buscaba, en el confinamiento, pues estábamos viendo más series, estábamos leyendo más, estábamos pasando más con la familia, pasando más tiempo con la familia, estábamos casi cocinando mucho más en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Son actividades temporales, hábitos temporales que duraron mucho durante ese periodo de tiempo, pues de manera mucho más intensa. He aquí el por qué la guía de aprendizaje nos dice utilice pasado progresivo, ¿sí? No es el único tiempo que vamos a utilizar, pero creo que es el tiempo más relevante para explicar lo que hacíamos entre 2021, 20, 22, creería yo. Bueno, 21 y 20. Cuéntenos, Ricardo, ¿cuál es su pregunta de una vez?
Ricardo. Bueno, creo que no le escucho, no sé. No sé si es porque no tenga dudas o porque de pronto se le fue sin querer. Pero si algo estoy pendiente y me escribe también por el chat de Teams, ¿vale? Yo estoy ahí pendiente. Bien, por estos 5 motivos estudiamos el pasado progresivo, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a funcionar? Porque ya tenemos el por qué estudiamos esta vuelta. Ahora vamos a proceder a la pregunta de ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Ya sabemos el por qué. Vamos a ver con el cómo. Para entrar al cómo, vamos a tener en cuenta que el pasado progresivo, que es el equivalente a decir, nosotros estábamos jugando fútbol, ella estaba viendo televisión, Cristina estaba escalando una montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues ahí necesitamos más información, ¿no? Porque si decimos solamente Mariana estaba escalando la montaña, pues queda como es estancado. Mariana estaba escalando la montaña cuando se dio la avalancha, por ejemplo. Ahí sí tiene mucho sentido. Pero note que cuando le digo esa frase, estaba escalando, vamos a necesitar 2 verbos. El verbo dinámico o de acción o de movimiento, que es escalar, que en su versión dinámica sería escalando, pero el otro verbo es el verbo to be, el verbo auxiliar. Estaba, estaban, estábamos, creo que son las únicas 3 opciones, que recordando que el verbo to be, que ya lo habíamos visto en una ocasión anterior cuando estábamos viendo el pasado simple, lado A, se maneja de 2 maneras diferentes. Puede ser was para yo, Andrés, Mariana y el gato, mientras que were va a ser utilizado para todos los demás. Recordando que el verbo to be en negación se llama wasn't, weren't en su versión contraída, o was not, were not en su versión larga. Recordaréis de algo que ya habíamos visto, así que voy a ir relativamente rápido. ¿Cómo va a funcionar? Sabemos que tenemos 2 verbos, verbo dinámico, el verbo corriendo, escribiendo, etc. Y el verbo to be, que se va a llamar was o were, conjugado dependiendo del caso, ¿no? ¿Cómo funcionará entonces? Bueno, vamos a hacer un paralelo presente progresivo con pasado progresivo y también el paralelo español-inglés. En presente progresivo, nosotros decíamos, necesitamos a alguien que esté haciendo algo. Daniel está tomando agua. Daniel is drinking water, ¿cierto? Eso era en presente progresivo. En pasado progresivo vamos a hacer algo parecido. ¿Qué es lo único que cambia? El verbo to be. Porque diríamos, Daniel ya no estaba tomando agua, sino estaba tomando agua. Daniel was drinking water. Note que el paralelo es muy semejante entre presente progresivo y pasado progresivo. ¿Qué es lo que cambia? El verbo to be, que ya no se va a llamar am, is o are, sino que se va a llamar was o were. Versión en español, la misma vuelta. Daniel está tomando agua. Daniel estaba tomando agua. El orden es exactamente igual entre español e inglés, en pasado como en presente progresivo. ¿Qué es lo único que cambia? En ambos casos, español e inglés, ¿sí? Entre presente y pasado, el verbo to be. Ya no es estoy, sino estaba. Ya no es está, sino estaba. Ya no es están, sino estaban. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ejemplo. My head was aching. Everyone was shouting. My head was aching. Una frase separada. Everyone was shouting. Una frase adicional. Es decir, hay 2 situaciones de tiempo que se están llevando a cabo de manera paralela. Por eso decimos que uno de los motivos por los cuales estudiamos pasado continuo es para esto, para indicar una serie de acciones que se llevaron a cabo de manera paralela. ¿Sí?
Vamos con la negación. Parecido al español. Otra vez. Mismo Daniel. Daniel y Cristian, vamos a decir, estaban en el gimnasio. Daniel and Christian were not eh, were not a ver, algo del gym, se me está ocurriendo algo. Practicing weightlifting. Ellos no estaban practicando levantamiento de peso, ¿cierto? Peso muerto, para ser más preciso. Ellos no estaban, they were not practicando CrossFit, running, weightlifting, la actividad que sea que estuvieran realizando. Mire que el único cambio entre español e inglés es la versión del orden la palabrita no con el verbo to be. Ellos no estaban versus they were not, porque el resto es exactamente igual. Es más, si comparamos esto, negación pasado continuo con negación presente continuo, vamos a notar que el orden es igualito. Persona, verbo to be, persona, verbo to be, y el verbo principal con ing. ¿Cuál es la diferencia? Que el verbo to be está manejado en pasado. Recordando, was para yo, Cristian, Andrea y el gato. Were para todos los demás. Eso es lo único que cambia entre presente continuo y pasado continuo. Vamos con las preguntas. Pues usted imaginará que es algo semejante, ¿no? El verbo to be, cuando estábamos en presente continuo, iba al inicio de la pregunta. Lo mismo hacemos en español. ¿Están ustedes tomando agua frecuentemente? ¿Están sus primos viviendo en Hyderabad? Me invento, ¿cierto? Perfecto. Esa misma pregunta que la tenemos en presente, que es igualita en español como en inglés, si la movemos al pasado, vamos a tener el mismo orden. ¿Estaban sus tíos reparando el carro? Were your uncles fixing their car? ¿Sí? La misma organización. Y si comparamos esta versión con presente progresivo, notamos lo mismo, que el único cambio está en el verbo to be, que ya no está en su versión am, is o are, que corresponde al presente, sino en su versión was o were, que corresponde al pasado. Ejemplo rápido. Were you listening while he was talking? ¿Estabas escuchando mientras él estaba hablándote? O por ejemplo, what were you doing at 7 o'clock last night? ¿Qué estabas haciendo a las 7 de la noche anoche? Porque sucedió un evento desafortunado de una pérdida de algo, ¿cierto? Entonces, pues la policía está investigando, por ejemplo. La misma organización de presente es la misma organización de pasado. Y si comparamos, más bien, si comparamos también la versión español-inglés, la organización es exactamente igual también. ¿Qué diferencia entre el pasado continuo al presente continuo? ¿Qué diferencia hay o existe entre los dos? Pues la única diferencia es la conjugación del verbo to be. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta para desarrollar esta actividad. ¿Listo? Para entender este tiempo verbal más exactamente. El tiempo verbal no es complejo, es bastante sencillo, pero requiere también algo de práctica, ¿no? Así que vamos a un ejercicio. Bueno, sí, mañana es a la misma hora. Cuando estaba haciendo la programación no me había percatado de que era festivo, pero también pues nos sirve como para adelantar trabajo, ¿sí? Entonces, de todos modos, si usted no está presente en la sesión, igual la sesión queda grabada, pero sí la recomendación es a que usted se presente, igual es a las 8 de la noche, yo creo que pues hasta eso nos hemos desocupado de nuestras actividades. Y sí, misma hora, mismo canal, como le digo, no me había percatado de que era festivo cuando hice la programación, pero sí, mañana nos vemos a la misma hora, mismo canal, porque pues ya el viernes también
tengo grupo nuevo y arrastrar nuestra sesión hasta la próxima semana creo que sería un poquito infructuoso, tanto para ustedes como para mí, porque pues no alcanzaríamos a ver todas las temáticas y pues digamos que quedaría como un poquito incompleto, ¿no? Entonces, me disculpo desde ya por ese percance que tuve ahí en la creación de la organización de la ficha, que fue ya hace como un mes, pero pues digamos que por un día que sacrifiquemos un festivo, pues no creo que sea el fin del mundo, ¿no? En fin, vamos con entonces con los juegos. Primer ejercicio. Este ejercicio o esta página que le voy a compartir es un resumen de cómo funciona el pasado progresivo, perdón. Aquí está mencionado cómo utiliza el pasado progresivo con afirmaciones, negaciones y preguntas. Tiene ejemplos inclusive y le dice cómo modificar un verbo dinámico. ¿Cómo lo vamos a conjugar el verbo dinámico? ¿Listo? Este es un ejercicio resumen prácticamente. Este no es un ejercicio de, digamos, para ser desarrollado, pero se lo comparto porque me parece bastante dinámico tenerlo en cuenta. ¿Listo? El siguiente ejercicio es un ejercicio de Kahoot, así que procederemos a realizar el ejercicio de Kahoot. Vamos a hacerlo durante unos 3 minutos, creo yo. Este ejercicio es muy fácil. Aquí, 3 minutos, perfecto. Ya sabe cómo funciona. Debe recolectar todas las piedras preciosas que pueda y evitar todo lo que le quite superpoderes. ¿Listo? El ejercicio está en el chat. Una vez ingrese la primera persona, daré 15 segunditos para empezar el ejercicio. ¿Listo? Bien, 20 segundos. Ok, let's go. Bien, ya sabe, debemos responder correctamente las preguntas, recolectar todo lo que sean diamantes, piedras preciosas y las caritas felices con corazoncito y evitar todo lo demás. ¿Listo? 3 minuticos. Good luck. Comparto nuevamente el link del juego, just in case.
Okay, this is the end of the exercise. Thank you for participating. Gracias por participar. De paso, premiación, segundo puesto para Victoria. Congratulations. And the first place is for Salome. Okay, well done. Bien, ya tenemos entonces este pedacito de pasado progresivo. Les dejo un ejercicio adicional. Este ejercicio es de speaking. Ya lo habíamos hecho con anterioridad, ¿sí? El objetivo es que usted abra las... Ya voy. Listo. El siguiente ejercicio, el que les voy a compartir, es un ejercicio de speaking, les mencionaba. Usted ya sabe cómo funciona, listo. Usted abre una categoría cualquiera. Una vez haya abierto la categoría, usted deberá responder las preguntas que estén allí. La sugerencia es que usted no abra la categoría de pasado simple y presente perfecto porque esto es de un nivel 5, 6, perdón. Sí, un nivel 6. Así que esto no es todavía para usted. Esto no es para usted, todavía no. Pero lo de scramble sentence, fix the mistake, make questions y negative sentences, eso sí está fácil. Entonces voy a abrir todas las de 100 para que usted lo tenga presente para desarrollarlo usted para usted. Scrambled deberá reorganizar esta frase, ¿cierto? Muy sencillo. Todo lo que sea scramble es reorganizar. Fix the mistake, aquí hay una frase que tiene un error, ¿sí? Lo que usted debe hacer es identificar el error y corregirlo. En este caso es el verbo to be el que tiene el error, porque they no se conjuga con was, sino they were talking. En make questions, usted deberá reorganizar la frase si es que tiene que reorganizarla, o en su defecto agregar una palabra que sea el verbo to be, por ejemplo, conjugado correctamente, para crear la pregunta. Y negative sentences deberá, en algunos casos, reorganizar la frase, en otros casos deberá utilizar was not o were not, dependiendo del caso. Nuevamente, este de pasado simple y presente perfecto no aplica para ustedes todavía, porque ustedes no han estudiado aún presente perfecto. Esto es de un nivel 6. Si es un nivel 6, entonces este todavía no aplica para ustedes, pero si se quiere arriesgar, chéverísimo, listo. Recordando que una vez haya abierto una pregunta, para descubrir la respuesta le da barra espaciadora y para salir al menú principal le da la tecla Escape. Se los comparto este ejercicio en el chat para que usted lo complete en su hogar. Y vamos con el último ejercicio. Este es una introducción para mañana. Entonces recordarles, mañana sí nos vemos, misma hora, mismo canal. Nuevamente me disculpo por la cuestión del festivo, no lo había tomado en cuenta, pero pues igual no, creo que es mejor trabajar los festivos para que nos quede más tiempito para desarrollar nuestras actividades, ¿sí? Y bueno, el ejercicio es el siguiente. Usted deberá escoger la opción correcta en función del contexto. La opción correcta que puede estar marcada en un pasado simple o en un pasado continuo. La diferencia la vamos a ver mañana, pero si usted se quiere ir adelantando con este ejercicio, genial, ¿listo? Usted debe escoger las opciones que considere que son correctas. Una vez lo haya hecho, le da donde dice Finish, le da Check My Answers. Y una vez el software haya completado la verificación de sus respuestas, va a tener un puntaje. Le va a decir a donde dice Check Results. Y acá arriba le va a tener un puntaje. Si usted tiene un puntaje grande aquí, 10 sobre 10 o 9 sobre 10, significará que usted está haciendo un increíble trabajo. Si tiene un puntaje chiquitico, como me pasó ahorita a mí, ¿cierto? Implicará que pues hay cositas por mejorar, pero me parece que este ejercicio es excelente precisamente para ver qué podemos mejorar y el por qué, ¿no? Le voy a compartir el ejercicio en el chat y mientras lo comparto, le dejo el espacio para que usted me formule cualquier otra pregunta adicional que tenga, aparte de la sesión de mañana, ¿no? Mañana nuevamente nos vamos a ver, misma hora, mismo canal, pero si hay alguna pregunta adicional. No, teacher.
Creo que no me funciona el audio. Si me están hablando, muchachos, no los estoy escuchando. No sé. Pero si hay alguna inquietud, si alguien desea escribir aquí en el chat. Bueno, creo que no. Entonces, muchachos, les agradezco muchísimo su asistencia la noche de hoy. Les deseo muchos éxitos, quedaron muy rico y nos vemos mañana para nuestra última sesión de formación. ¿Listo? Muchas gracias por asistir. Les deseo muchos éxitos y hasta mañana. Cuídense mucho, duerman rico.